Hermanos, vamos a ir viendo el transcurrir de la última semana del Señor Jesucristo. Y todo inicia un domingo. Todo inicia el domingo de lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. No era la primera vez que el Señor Jesús iría a Jerusalén, pero este domingo en el que el Señor Jesús se dirige a Jerusalén va con un propósito diferente, va con un propósito marcado. En otras ocasiones, cuando el Señor Jesús estuvo en Jerusalén, incluso fue amenazado de muerte y tuvieron que decirle que se vaya. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35, Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35, la palabra de Dios dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En este momento el Señor Jesús había sido amenazado de muerte y Él les estaba diciendo: no me va a pasar nada ahora, pero va a llegar el día en el que voy a venir a Jerusalén cuando ustedes digan: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y eso será cuando llegue el tiempo, cuando llegue la hora. El Señor Jesús sabía claramente cuándo habría de llegar la hora. Él tenía muy en claro aquel momento. El Señor también tenía bien en claro con lo que se encontraría en Jerusalén, el propósito por el cual debía ir a Jerusalén. No es que el Señor Jesús llega a Jerusalén y todo fue sorpresivo para Él, sino que Él sabía claramente qué es lo que se encontraría en Jerusalén. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya el Señor Jesús desde antes les dice a qué iba a ir a Jerusalén. En primer lugar, era necesario que vaya a Jerusalén. Debían cumplirse la palabra de Dios. Debían cumplirse las profecías. El Señor debía ir a Jerusalén porque la palabra de Dios ya había anticipado aquel suceso. También debía ir a Jerusalén porque el Señor Jesús debía ser rechazado por los líderes religiosos. Era algo que tenía que cumplirse. El Señor debía ir a Jerusalén porque Él debía morir. Hermanos, la muerte de cruz no fue un accidente. No es que el Señor Jesús fue a Jerusalén y ¡pum!, se encontró con la muerte. No, Él sabía que su ida a Jerusalén era una ida a morir. Pero también el Señor Jesús sabía que luego de morir Él debía resucitar. Así que ya antes de toda esta semana el Señor Jesús ya nos anticipa todo lo que iba a pasar en este momento. La entrada a Jerusalén era algo que había sido profetizado y debía cumplirse. Zacarías capítulo 9, versículo 9, aquella profecía dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno.
El rey vendrá, tu rey vendrá, oh Jerusalén. Pero a diferencia, queridos hermanos, que en otros tiempos venían los reyes montados a caballo, presentando ostentosidad y poder, como yendo hacia la guerra, este rey profetizado vendría en humildad. No vendría montado a caballo, sino que vendría montado en un pollino, en un asno joven, mostrando aquella humildad de este rey. Porque también la palabra de Dios nos va a mostrar que esta primer venida del Señor Jesucristo era una venida en humildad y en predicación del evangelio, del reino y la paz del Señor. Pero esto también nos señala algo interesante que nos va a mostrar la figura de las profecías en Apocalipsis. Cuando se lo presenta al Señor Jesucristo viniendo para vencer a sus enemigos, ya no se lo presenta montado en un pollino. Ya no se lo presenta con aquella actitud de humildad, en el sentido de paz, sino que ahora viene a guerrear. Viene a destruir a sus enemigos montado en un jinete. A destruir a todos sus enemigos y ponerlos por debajo del estrado de sus pies. Así que la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 9, nos describe aquella entrada de Jesús a Jerusalén. Las personas saliendo a recibir al Señor Jesús, poniendo rama de palmas en el camino. Hermanos, esta era una forma en la que en aquellos tiempos se recibían a los reyes. La gente salía y ponían cosas, ponían ramas, palmas, para recibir a los reyes. Dice que las personas salieron a recibir al Señor Jesús y cantaban: Hosana al Hijo de David. Sálvanos ahora significa Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos ahora. El problema, queridos hermanos, es que las personas que salieron a recibir al Señor Jesús y clamaban Hosana, sálvanos, no buscaban la salvación de sus pecados, sino que buscaban otro tipo de salvación. Las personas que salieron a recibir al Señor Jesús buscaban otro tipo de rey. Buscaban un rey conforme a su corazón. Buscaban un rey que vence a sus enemigos opresores de ese tiempo, el Imperio Romano. Así que estas personas que tenían un concepto diferente en ese momento se encontraban cantando y recibiendo al Señor Jesús con palmas y con cánticos. Y eso pasó el día domingo. Pasamos al día lunes. El Evangelio de Marcos capítulo 11 nos va a decir en el versículo 12 que al día siguiente el Señor Jesús junto a sus discípulos se dirigieron al templo en Jerusalén. Marcos capítulo 11 versículos 15 al 17. ¿Qué pasó en el templo el día lunes? Versículo 15 en adelante dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Las culturas antiguas, amados hermanos, usaban las festividades religiosas del pueblo en el que se encontraban para hacer una mercadería, un negocio de aquella festividad. Así que era común que en las ciudades iban a los templos religiosos de sus dioses y armaban algo muy parecido a lo que se vive aquí en nuestro municipio, en Quillacollo, cuando se lleva a cabo la festividad de Orcupiña, donde uno va a donde está el cerro y hacen toda la adoración a la Virgen, y uno encuentra ahí que venden todo tipo de artesanías para que las personas puedan hacer sus prácticas religiosas, ¿verdad? Bueno, era algo parecido, amados hermanos. En el templo se encontraban personas que vendían animales para que tú puedas hacer sacrificios. Se encontraban todo tipo de artículos para poder llevar a cabo la práctica religiosa, haciendo un negocio
de la adoración. Amados hermanos, el templo significaba, representaba, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El templo era un símbolo de la adoración de Dios, la adoración a Dios. Así que hay algo que nos enseña esto muy importante, es que Dios regula su adoración. El Señor Jesús estaba tan molesto porque estas personas hicieron un negocio de aquello que debería ser un acto solemne. Hicieron un espectáculo de aquello que debería representar santidad y solemnidad ante Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Levítico, hay una palabra que se va a repetir constantemente en cada capítulo y es la palabra santidad. Santidad a Jehová. Amados hermanos, la adoración a Dios debía reflejar aquello. Debía ser en santidad. Así que el Señor Jesús viene y destruye y saca a todos estos que estaban haciendo mercadería y negocio, espectáculo en medio del templo. Versículo 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Amados hermanos, esto que el Señor Jesús hizo hervir aún más el odio y desprecio por los líderes religiosos. Amados hermanos, esto ya nos muestra algo muy importante para la iglesia. En primer lugar, mencionábamos que Dios regula su adoración. No debemos hacer un espectáculo, un show de entretenimiento o negocio de la adoración al Señor. Dios determina cómo se le ha de adorar y la iglesia debe obedecer. Y en segundo lugar, lo que nos muestra este pasaje es que Dios pone mucho énfasis no solamente a quién adoramos, sino la forma en que adoramos. El mundo tiene un concepto en el cual dice: tú adoras a Dios a tu manera y yo adoro a Dios a mi manera. Pero no es ni a tu manera ni a mi manera, es a la manera de Dios, porque Él regula su adoración. Pasamos al día martes. Todo esto de la purificación del templo sucede el día lunes. Y uno podría decir: ya, el Señor Jesús fue y los sacó a todos del templo. ¿Será que volvería al templo? Porque todos seguros estaban los líderes religiosos deseosos de matarle y hacerle daño. Y efectivamente, el día martes el Señor Jesús vuelve al templo. Pero esta vez el Señor Jesús vuelve a enseñar en el templo. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos muestra de que Jesús llega al templo y se empezaron a reunir los distintos grupos religiosos que habían en el pueblo. Se reunieron los saduceos, los fariseos, estaban los escribas, y cada uno de estos grupos empezaron a realizarles preguntas al Señor Jesús con la intención de hacerle pisar el palito. Los saduceos, en Mateo capítulo 22, versículos 23 al 28, los saduceos, que era un grupo que no creían en la resurrección, le preguntaron al Señor Jesús: ¿qué va a pasar en el día de la resurrección? Y le presentaron un caso hipotético de una mujer que se casó con distintos hermanos que fueron muriendo, y le preguntaron: y al final, cuando sea la resurrección, ¿esposa de quién va a ser? Y eran preguntas con el único objetivo de intentar hacerle pisar el palito al Señor Jesús. Vinieron los fariseos y le preguntaron al Señor Jesús con respecto a la ley y le dijeron: maestro, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y ahí el Señor Jesús aprovechó para también instruir sobre la importancia de que el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que estos líderes religiosos, mientras estaban ahí en el templo, no estaban para escuchar la enseñanza del Señor. Simplemente estaban
para cuestionar, preguntar, pero no preguntar con el deseo de aprender, sino con la intención de hacer pisar el palito. Hermano, aprovecho aquí para hacer un paréntesis importante. Cuando nosotros escuchamos la enseñanza de la palabra de Dios y tenemos la oportunidad de hacer preguntas, ¿cuál es la intención con la que nosotros lo hacemos? El Señor Jesús nos muestra en este ejemplo algo muy importante. ¿Hacer preguntas en sí está mal? No. La intención con la que le hacemos muestra mucho el corazón de la persona. Hay personas que a veces hacen preguntas solamente con el objetivo de hacer pisar el palito al maestro, ¿verdad? Pero hacer preguntas para satisfacer una duda que no conocemos es algo válido y es algo que debemos hacer. Estas personas tenían un corazón totalmente apartado del Señor, que solamente preguntaban con tal de ver si el Señor Jesús se equivocaba en algo. Y entre el momento en que el Señor Jesús enseñaba la palabra de Dios y estaba enfocado respondiendo las preguntas a estos líderes religiosos, en un momento el Señor deja a un lado eso y se empieza a dirigir a las demás personas. Y el Señor se dirige a las personas y les empieza a advertir sobre la hipocresía de estos líderes religiosos. Mateo capítulo 23 desarrolla casi todo el capítulo hablando sobre la hipocresía de estos líderes religiosos. Mateo 23, versículos 16 en adelante dice: ¡ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Verso 19, vuelve a decirles: necios y ciegos, porque ¿cuál es la mayor ofrenda? ¿O el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Versículo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Hipócritas. Amados hermanos, el Señor Jesús, dentro de su enseñanza, revela la realidad del corazón de estos falsos maestros, de esos falsos pastores de Israel en ese tiempo. Así que vemos en este contexto de este día, martes, el Señor Jesús en su enseñanza mostrando la sinceridad, la importancia de la sinceridad del corazón. Y es interesante que en el contexto de toda esta enseñanza, Lucas nos narra que mientras estaban en el templo, Jesús aprovecha para mostrarle a sus discípulos un evento que estaba pasando. Dice que se acercó una viuda. Por ejemplo, acompáñenme a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amados hermanos, el Señor Jesús aquel día martes en su enseñanza muestra cuán importante es la sinceridad del corazón más allá de la apariencia. Y permíteme, amado hermano y hermana, esta mañana decirte cuál es la realidad de tu corazón esta mañana. ¿Estás buscando aparentar algo o estás mostrando verdaderamente lo que hay en tu corazón, la sinceridad de tu corazón? La enseñanza de Jesús en aquel día fue una enseñanza bastante extensa, porque no solamente habló sobre la hipocresía religiosa, sino que también enseñó de forma particular a sus discípulos sobre dudas que ellos tenían acerca del tiempo futuro. En Mateo 24 el Señor les anuncia y les dice sobre el templo, de que el templo iba a ser destruido.
profecía que fue cumplida el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. El Señor Jesús también anima a sus discípulos porque Él les había anunciado de que serían perseguidos y maltratados. Pero el Señor les anuncia y les consuela diciendo, pero tengan paciencia porque un día vendré nuevamente. Como el relámpago que sale del oriente y se pierde en occidente, el Señor Jesús volvería por segunda vez. Todo Mateo 24 se nos narra aquella enseñanza maravillosa y esperanzadora para los creyentes. Y ahí finalizó el día martes. Y llegamos al día miércoles. El día miércoles, Mateo 26, versículos 1 al 2. Mateo capítulo 26, versículos 1 al 2 dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es interesante, hermanos, este pasaje, porque estos 2 primeros versículos nos muestran que el Señor Jesús ya les dijo a sus discípulos que todo lo que iba a pasar relacionado a su sacrificio expiatorio sucedería en el día de la Pascua. Pero es interesante el contraste que presenta Mateo en su narración, porque luego en el versículo 3 muestra cuál era el plan original que tenían los principales sacerdotes. Versículo 3 en adelante dice: Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es muy interesante, amados hermanos, que los principales sacerdotes y todo el grupo religioso que quiso matar a Jesús, en su plan original era no hacerlo durante la fiesta. No, ellos no querían hacerlo durante la fiesta para no generar alboroto. Lo sorprendente es que el Todopoderoso dijo: va a ser durante la fiesta. Será durante la fiesta. Y adivinen qué pasó. Fue durante la fiesta. Amados hermanos, la muerte de Cristo no fue un accidente. Sucedió todo tal cual Dios lo había determinado. Todo tal cual Dios lo había determinado. No fue un accidente. Es en esta misma reunión, amados hermanos, en la cual están planificando la muerte del Señor Jesús, en la cual Judas también traiciona al Señor Jesucristo. Esto nos narra Lucas capítulo 22, versículos 3 al 6. Dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Continuando con el día, vemos que el Señor Jesús luego va y visita en este día a alguien denominado Simón el leproso. En Mateo capítulo 26, versículo 12, se nos dice que apareció una mujer en esta casa y vació un perfume sobre el Señor Jesús. La actitud de los discípulos en aquel momento fue una actitud de indignación, diciendo: pero ¿cómo se va a malgastar tal perfume? El costo que se menciona de aquel perfume probablemente equivalía al valor de un año de trabajo. Era un alto costo. Y amados hermanos, los discípulos, claro, empezaron a decir: ¿cómo? Eso se pudo haber dado a los pobres. Pero el Señor Jesús en Mateo 26, 12 dice lo siguiente sobre este acto que realiza esta mujer: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme
para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. El Señor Jesús ya veía cerca el tiempo de su partida. Ya veía cerca el tiempo de su muerte y su sepultura, por lo cual esta mujer preparó al Señor Jesús para aquello. La aflicción de su alma con el pasar de las horas, el pasar de los días, cada vez se iba acrecentando más y más. Y de esa manera llegamos al día jueves. Mateo capítulo 26 se nos narra que el Señor Jesús envía a sus discípulos para preparar aquel día la celebración de la Pascua. Y en aquella cena es instituido lo que hoy nosotros conocemos como la ordenanza de la cena del Señor a través de los símbolos del pan y el fruto de la vid. En aquella cena el Señor Jesús marca de que debían hacer esto en un recordatorio imperante, constante, hasta aquel momento en el cual el Señor volviese por ellos. Estando sentados el Señor Jesús y sus discípulos, el Evangelio de Juan en el capítulo 13, versículos 13 al 16, se nos narra que el Señor Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos, diciéndoles que de esta misma manera ellos debían hacerlo unos con otros. Juan capítulo 13, versículos 13 al 16 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús, las últimas horas, aprovecha para terminar de dar las últimas indicaciones a sus discípulos de cómo ellos debían amarse los unos a los otros. Terminada la cena, ese mismo jueves, ese mismo día, el Señor Jesús tomó aparte a 3 de sus discípulos y se fue a un lugar llamado Getsemaní, en el cual el Señor Jesús oró de la siguiente manera. En Mateo capítulo 26, versículo 39, dice: yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al pasar las horas, al pasar cada minuto, la aflicción del alma del Salvador, la aflicción del Cordero de Dios que sabía que estaba de camino a la cruz, se iba acrecentando. Versículo 41, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús, en los momentos más profundos de su agonía, no encontraba el consuelo de aquellos que le rodeaban. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. El amado Hijo, el Eterno, el Creador del universo, se encontraba en tal aflicción que, como dice el escritor a los hebreos, incluso en su humanidad aprendió obediencia, sometiéndose al Padre aún a pesar de toda la aflicción que él veía por venir. Versículo 44, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. La tristeza y aflicción se acrecenta, amados hermanos. El Señor estaba tan afligido que la palabra de Dios nos va a describir que el sudor que caía de su frente era como grandes gotas de sangre. El Hijo Eterno, el Santo, llevaría sobre sí el pecado de sus ovejas. Y así como el Señor Jesús les había dicho incluso antes de llegar a Jerusalén, les dijo: todo sucederá cuando llegue la hora. Y la hora había llegado. La hora había llegado. Mateo 26, 47 dice:
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Hermanos, imagínense Jesús diciéndole a aquel que le besaba con la única intención de entregarle. El Señor Jesús brota de sus labios aquella palabra: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Le arrestaron. El Señor Jesús fue arrestado y posteriormente la palabra de Dios nos va a decir que todos sus discípulos abandonaron al Señor Jesús escapando de ahí. Y el Señor Jesús fue llevado sin ofrecer ninguna resistencia, como dice el profeta Isaías, llevado como cordero al matadero. Jesús había dicho en anteriores ocasiones, amados hermanos: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Y si la pongo, tengo poder para volverla a tomar. De aquí en adelante, amados hermanos, desde este momento en el cual el Señor Jesús es arrestado, hay un cambio total en la actitud del Señor Jesús a los días anteriores que estuvimos viendo. En los días anteriores pudimos ver que el Señor Jesús con toda autoridad entró al templo y sacó a los cambistas y vendedores que estaban dentro del templo. Vemos en los días anteriores al Señor Jesús con toda autoridad acusando la hipocresía de los líderes religiosos. Pero ahora vemos al Señor Jesús desde este momento en una actitud sumisa. Vemos al Señor Jesús en una actitud indefensa y algo interesante, en silencio, sin hablar. Desde este momento el Señor va a atravesar distintos juicios. El Señor va a atravesar juicios delante de los líderes religiosos como también juicio delante de las autoridades civiles. En el juicio delante los líderes religiosos presentaron una y otra mentira y engaño con tal de presentarle un falso testimonio al Señor Jesús. Y dentro de todo eso, el sumo sacerdote le realizó una pregunta al Señor Jesucristo en aquel momento. Mateo 26, versículos 62 al 66 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Amados hermanos, dos cosas importantes que vemos en este evento. En primer lugar, el Señor Jesús confirma su identidad diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Aquel Hijo del Hombre profetizado por el profeta Daniel en el capítulo 7, aquel Hijo del Hombre al cual se le dio todo poder y autoridad para juzgar a las naciones. El Señor Jesús estaba diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy aquel ser divino. Todos los estudiosos, todos los conocedores de la palabra de Dios sabían que aquel título, Hijo del Hombre, era un título divino. Era un título divino. Por lo cual, la conclusión fue la siguiente: este hombre está diciendo algo blasfemo. Algo blasfemo. Así que, amados hermanos,
para poder hablar a aquellos que niegan la deidad de Jesucristo y dicen que el Señor Jesús simplemente fue un buen hombre, una persona, un gran maestro. Debemos dejar en claro, el Señor Jesús afirmó ser Dios. Y la evidencia lo confirma, pues fue condenado por blasfemia, por haber dicho aquello. Todo eso concluyó el día jueves, e iniciando la madrugada del viernes, Jesús fue llevado ante las autoridades civiles. Primeramente fue llevado ante Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Los versículos 11 al 14, Pilato interroga a Jesús y nuevamente el Señor Jesús calló, enmudeció. El Señor Jesús no dijo nada. Nuestro Señor Jesús continúa en silencio. Luego Pilato deriva al Señor Jesús ante Herodes. Lucas capítulo 23, versículos 6 al 9. Herodes, que tenía tantas ansias de conocer al Señor Jesús, se encuentra delante de él y empieza a preguntarle cosas. A lo cual el Señor Jesús no responde nada. Continúa en silencio. ¿Por qué el Señor se mantuvo en silencio? Hermanos, este es uno de los pasajes que más conmovió mi corazón cuando preparaba este mensaje. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Todopoderoso, el Hijo del Hombre, aquel que se le dio la potestad y autoridad para juzgar a las naciones en aquel juicio ante los hombres, estuvo callado, como cordero ante sus trasquiladores. Tanto Herodes como Pilato no encontraron razones para condenarlo, pero debido a la presión del pueblo, Pilato no sabía qué hacer. La palabra de Dios no va a decir que Pilato reconocía la inocencia del Señor Jesús, pero debido a que el pueblo había amenazado a Pilato con César, Pilato tuvo temor e incluso hizo un intento para liberar al Señor Jesús y les dijo: en esta fecha le liberamos un prisionero. Tenemos aquí a Jesús, el rey de los judíos, y tenemos a Barrabás, un homicida. ¿A quién quieren que se los libere? Y aquella misma multitud que una semana atrás, días atrás, estuvieron gritando y cantando: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Sálvanos! Ahora se encontraba gritando: ¡Crucifícale! ¡Danos a Barrabás! Y que Jesús sea muerto. Pilato, apresado por el temor, entregó a Jesús a la multitud para que sea crucificado. Como parte de la narración se nos muestra que en este momento Judas, que había entregado al Señor Jesús, se entera que Jesús había sido condenado a muerte. Por lo cual Judas intenta ir y devolver las monedas de plata que se le habían dado para librar su conciencia que le apresaba. Mateo 27, 3 al 5 se nos narra cómo el remordimiento fue tal que Judas se quitó la vida. Al ser condenado, el Señor Jesús comenzó su camino al Gólgota. Fue maltratado. Le vistieron con un manto escarlata como burla. Pusieron sobre él una corona de espinas. Le azotaron hasta desprender la piel de su cuerpo. Le escupieron. Fue obligado a cargar su cruz mientras
Meneaban la cabeza a sus escarnecedores diciendo: salve, Rey de los judíos, sálvate a ti, si eres Hijo de Dios. Y llegada la hora sexta, aproximadamente el mediodía, fue clavado en la cruz, en donde experimentó el mayor dolor de todo el sufrimiento de Cristo. El mayor dolor de Cristo no fueron los azotes. El mayor dolor de Cristo en su sacrificio expiatorio no fueron los grandes clavos que fueron puestos en sus manos y en sus pies. El mayor dolor de Cristo no fueron las espinas en su sien. El mayor dolor de Cristo ni siquiera fue el abandono de sus amigos. El mayor dolor de Cristo fue el abandono del Padre en la cruz, expresado en aquel clamor de Cristo en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento el Padre escondía el rostro del amado Hijo. La ira y maldición por nuestros pecados caía sobre Cristo. Amados hermanos, ese es el juicio divino. Ser desprendidos del rostro benevolente de Dios. Y a la hora novena, clamando a gran voz, dijo: consumado es, y expiró. La obra había sido completada. El Cordero de Dios había dado su vida en rescate por los suyos. La creación entera se oscureció durante aquellas horas en las que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz. Y en el momento de su muerte, la palabra de Dios nos señala que toda la creación tembló cuando el Creador daba su último aliento en su humanidad. Luego de haber muerto, los líderes religiosos, con el afán de que no hayan muertos en su celebración, dijeron: vayan y quiébrenle las piernas para que los bajemos y los enterremos de una vez. Y cuando llegaron, el Señor Jesús yacía muerto. Y atravesaron una lanza por su costado. Y ahí el fin del día viernes. El día sábado, ¿qué sucedió? El día sábado, Mateo 27 nos señala que los líderes religiosos se acercaron a Pilato nuevamente. Mateo 27, versículos 62 en adelante dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Las guardias romanas, los soldados romanos que iban a realizar una guardia, sabían que su vida dependía de aquello. Estos guardias no iban a permitir que nada extraño dentro de sus posibilidades sucediese en aquella tumba. Pero ahí justamente es donde encontramos nosotros que la resurrección de Cristo es algo sobrenatural, es algo hecho por el Omnipotente que nadie podía detenerlo. El domingo en la mañana, el primer día de la semana, el pasaje que estuvimos leyendo en la lectura se nos dice en el Juan capítulo 20, versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. El Señor Jesús había resucitado.
El Señor Jesús resucitó triunfante de los muertos, venciendo así al pecado y a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice Hebreos capítulo 2. El Señor Jesús triunfante. Amados hermanos, ¿cuál es la importancia de todo esto? La resurrección es aquel evento que ratifica que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. La resurrección de Cristo es aquella que valida toda nuestra fe de que el sacrificio expiatorio de Cristo fue verdadero. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 a 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amados hermanos, la muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente. La muerte de Cristo en la cruz fue el cumplimiento del plan eterno de redención del Señor. La muerte de Cristo en la cruz fue aquel sacrificio expiatorio decretado por el Señor antes de la fundación del mundo para llevar el pecado de los suyos. Cristo en aquella cruz sufrió toda la ira de Dios. Toda la ira del Padre, comprimió sobre sí toda una eternidad de juicio del Todopoderoso. Pero he aquí una advertencia. Este sacrificio expiatorio fue hecho en lugar únicamente de sus ovejas. Fue hecho en lugar únicamente de aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos aquel dolor experimentado por Cristo y aquel momento de agonía en el cual Cristo, llevando nuestro pecado, fue abandonado por el Padre, nos debe llevar a considerar que eso será lo que sufrirá aquel pecador no arrepentido por toda la eternidad. Aquel abandono del rostro benevolente de Dios, y sufrirá más bien la presente ira del Padre por toda la eternidad. Hermanos, esta semana que hemos podido ver grafica el camino de Cristo a la cruz. El Señor Jesús vino a este mundo con aquel propósito. Y el Señor Jesús llevó a cabo a perfección el plan eterno diseñado por Dios. ¿Qué hemos de hacer nosotros como iglesia? Hermanos, tenemos el mandato de conmemorar este sacrificio, no solamente una semana al año. Tenemos el llamado de parte del Señor a conmemorar y tener presente el sacrificio de Cristo constantemente en nuestras vidas. Como iglesia lo hacemos cada primer día de la semana en la celebración de la Cena del Señor. Pero cada hijo de Dios debe tener presente constantemente la luz del Evangelio cada día. Amados hermanos, no seamos indiferentes ante aquella salvación tan grande. El escritor a los Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad.
Ahora nosotros somos testigos igualmente, amados hermanos, de aquel suceso de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y proclamar que Él no está muerto, sino que ha resucitado y ahora está a la diestra del Padre. Y así como un día fue al Padre, un día le veremos volver. Y vendrá esta vez no montado en un pollino. No vendrá en son de paz y humildad, sino que vendrá con poder y gloria a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies y llevar a los suyos a la eterna gloria. Que el Señor reciba la honra y la gloria por tal sacrificio hecho en favor de los suyos.